Muy buenas noches, mi nombre es Elisa Marbella Ramos González, estudiante de la licenciatura en Educación de la Física y la Matemática. A continuación presento este tutorial para poder explicar las herramientas de evaluación que pueden utilizarse en el área de matemáticas. Primeramente debemos destacar qué es la evaluación, qué significa evaluar. La evaluación es un proceso que se organiza de manera sistemática y que nos ayuda a poder mejorar de manera continua el proceso educativo, mejorar no solamente el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes, sino también mejorar la calidad de enseñanza que tiene el docente con su aula. En este caso, la evaluación se debe tomar en cuenta que no solo se aplica al finalizar un módulo de estudio, sino que la evaluación es un proceso continuo. Quiere decir que se aplica a lo largo de todo el proceso formativo y lo acompaña. No solamente se aplica una evaluación para identificar los fallos del estudiante, sino también para poder identificar los fallos en las metodologías que se aplican, qué temas se necesitan retroalimentar con mayor detalle. También se emplea para, por ejemplo, identificar en la primera instancia, antes de iniciar los módulos y antes de iniciar el ciclo escolar, una evaluación diagnóstica sobre el rendimiento que tienen los estudiantes, sobre los temas que han adquirido anteriormente, qué competencias traen, para poder saber qué temas nosotros podemos enseñarles con mayor libertad, sin hacer tanto detenimiento en las explicaciones, y en qué temas debemos hacer mayor énfasis, en qué temas se debe reforzar aún los conocimientos. Entonces, evaluar implica no solamente la valoración de una nota, sino también implica la valoración del proceso educativo. Valorar qué tanto el estudiante aprende, de qué manera lo hace y también cómo el docente realiza el proceso de enseñanza. Luego de definir qué es la evaluación, entonces podemos identificar qué herramientas pueden utilizarse para evaluar dentro del curso de matemáticas, independientemente del nivel de aprendizaje, del grado en el que se encuentran los estudiantes. Las herramientas que podemos utilizar son las mismas que podemos emplear en cualquier tipo de materia. Acá lo que cambia es la forma en que el docente la adapta, la forma en que adecua esas herramientas para poder juzgar los conocimientos y destrezas dentro del área numérica. Entonces acá el docente puede tomar cualquier tipo de herramienta, puede tomar los debates, puede tomar las series de pruebas objetivas, puede tomar también lo que son, por ejemplo, la resolución de casos, puede tomar también la creación de mapas conceptuales, de cuadros sinópticos, puede realizar portafolios. Él puede emplear de la gama de herramientas para evaluar, puede emplear todas esas herramientas, pero debe adecuarlas a los temas que está viendo, debe adecuarlas a un propósito. Eso es lo principal al momento de emplear herramientas de evaluación, conocer qué propósito y qué fin tienen esas herramientas para poder, después de definir los fines educativos, diseñar la herramienta a utilizar. Vamos a ver 3 herramientas ya personalizadas que el docente puede emplear en el área de matemáticas. Tenemos primeramente la clásica prueba objetiva, aquellas pruebas escritas que el docente puede diseñar a través de diversos ítems, como lo son las preguntas abiertas, selección múltiple, verdadero o falso, series de pareamiento, series de redacción, de resolución de problemas, series también, por ejemplo, de completar frases. Estas series el docente las puede utilizar dentro del área de matemáticas para la realización de pruebas, no solamente pruebas finales de unidad, sino también pruebas cortas, pruebas al inicio de cada módulo para determinar el aprendizaje de los estudiantes.
Vamos a ver entonces un ejemplo de una prueba objetiva. Tenemos acá el ejemplo de una prueba objetiva que es la evaluación de cuarto bimestre. Tenemos en la parte de arriba el encabezado y nos dice que es una evaluación de ciclo básico en primer grado. Y tenemos primeramente el espacio para los datos del estudiante, instrucciones generales, y acá tenemos la primera serie que está compuesta por un ítem de verdadero o falso. Tenemos acá el primer enunciado que dice: los números con una serie de decimales infinitos no periódicos pertenecen a los números racionales. Acá el estudiante debe identificar si este enunciado es verdadero, marcar una X en verdadero; si es falso, marcar una X en falso. Y acá tenemos el resto de enunciados para la serie de verdadero y falso. El siguiente ítem es una serie de pareamiento. Acá tenemos unas operaciones y el estudiante debe resolverlas aplicando, en este caso, las propiedades de los números reales. Debe aplicar esas propiedades y acá colocar, por ejemplo, esta operación de acá arriba, la aplicó utilizando la propiedad conmutativa, coloca aquí número 1 conmutativa. Si él aplicó la propiedad distributiva, aplica propiedad distributiva acá con el número 1. Él tiene que conocer entonces las propiedades de los números reales y saber en qué momento puede aplicarlas para resolver un problema. Acá también se lo solicita para la serie que está acá arriba, dejar constancia del procedimiento que ha realizado para poder comprobar que su respuesta no solamente fue dada al azar, no colocó nada más acá números solo porque sí, porque si se dan cuenta, dentro del paréntesis acá solo tenemos 5 y acá tenemos más de 5. Hay propiedades que él no va a necesitar para resolver una operación, entonces no debe o no debería marcar números al azar. Luego tenemos la siguiente serie, que en este caso es un ítem de selección múltiple. El estudiante debe resolver estas operaciones y subrayar la respuesta correcta a la resolución de problemas. En este caso son multiplicaciones de polinomios. Si luego de haber realizado su procedimiento, alguna de estas opciones es su resultado, él deberá entonces subrayarla. Y es importante marcar en este tipo de pruebas instrucciones claras para que él no se equivoque. Acá le recomendamos únicamente subrayar una sola respuesta por inciso. Este es un inciso, va a marcar una sola respuesta. No pueden haber dos respuestas porque entonces significa que él no ha realizado adecuadamente su procedimiento y probablemente se confundió o solo escribió al azar la respuesta. Entonces, de esa manera se anularía su respuesta porque no está dando una respuesta concreta. Y acá se adjunta también las claves de la prueba, que en este caso las claves son las herramientas que el docente va a tener para poder calificar cada evaluación de una manera más rápida y efectiva, sin dudar si, por ejemplo, esta respuesta era verdadera, era falsa, si en esta operación hay cuál era el resultado. Entonces, el docente es mejor que al momento en que realice una prueba, él ya tenga su clave de solución y que esta clave sea personal, que no la comparta por ningún medio para evitar cualquier problema de copia en las evaluaciones. Acá tenemos entonces las pruebas objetivas. También el docente puede utilizar lo que es un cuadro sinóptico. Él fue dentro de las actividades de aula, porque recordemos que la evaluación se aplica a lo largo de todo el proceso, puede dentro de las actividades no solo realizar ejercitaciones de cálculo numérico, sino que también puede realizar o solicitarle a los estudiantes que realicen cuadros sinópticos. Estos cuadros sinópticos son esquemas visualmente atractivos que permiten a los estudiantes organizar las ideas principales, secundarias, los conceptos, ecuaciones, variables que tiene una temática dada. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer con mayor detalle todas las relaciones que hay entre estos temas, puedan comprenderlos mejor, puedan entender su jerarquía
y puedan recordarlos con mayor facilidad. En este caso, acá tenemos un ejemplo de cuadro sinóptico aplicado al tema de ángulos. Acá lo vamos a ampliar un poco. Tenemos acá dos ángulos. Vamos a mover un poco la barra. Ángulos. Dice acá la definición, y acá tiene el estudiante las definiciones. Consiste en una apertura formada por dos rayos, con un lado inicial, un lado terminal. ¿Qué representa? Representa una rotación desde el lado inicial hasta el lado terminal. Y aquí va desglosando en sistemas hexagesimales se mide en grados, una rotación completa mide 360 grados, su unidad de medida en sistema internacional es los radianes. Un radian equivale a 180 grados y aquí desglosa toda la información, toda la relación que hay entre la definición de ángulos. Luego desglosa las coterminales, de qué se tratan las coterminales, qué son los ángulos complementarios, cuáles son los ángulos suplementarios, cómo se expresan los ángulos con decimales. Entonces acá vemos incluso las fórmulas para convertir, para expresar incluso acá en radianes. Y acá el estudiante pues puede presentar de una forma esquematizada la información que se le da en clase. Este tipo de materiales le sirve a él para poder recordar información puntual. Por ejemplo, acá las unidades para poder convertir de, por ejemplo, de ángulos a radianes o viceversa. Entonces, de esta manera el estudiante puede comprender el tema de forma rápida, puede recordarlo a través de colores, a través de formas y asociar esos colores con el tema para que no tenga que, por ejemplo, si no se recuerda en qué tipo de conversión debe expresar un ángulo, si tiene que pasarlo de radianes a grados, si está expreso en un sistema y él no se acuerda, no tenga que tener que retomar a revisar todas las notas y buscar entre todos sus apuntes, sino que ya tenga él un material puntual para poder visualizar. Y aparte de que le ayuda al estudiante a aprender, también le ayuda al docente a identificar si el estudiante, por ejemplo, solo ha trasladado información o él expresó con sus propias palabras y demostró un análisis crítico del contenido, demostró que puede asociar la relación de los temas, que descartó la información que solo es complementaria y colocó al inicio solo la información principal, cómo fue él estructurando todas estas formas, el docente las puede evaluar para identificar qué tanto el estudiante ha comprendido el aspecto, en este caso teórico, de un tema. Pues recordemos que lo teórico son las bases de lo práctico y el estudiante también tiene que tener en claro los conceptos que estamos trabajando en el aula. Y por último, pero no menos importante, tenemos la rúbrica de evaluación. La rúbrica es un instrumento que nos permite valorar el desempeño, tanto individual como de manera colectiva o grupal, de los estudiantes al momento en que ellos realizan una actividad concreta. Acá es importante que el docente tenga claro qué criterios va a evaluar, qué ponderación tiene para cada criterio y luego establecer el nivel de alcance que pueden tener los estudiantes para cada criterio. La rúbrica es un instrumento que puede aplicar en cualquier tipo de proyectos que vaya a realizar en su clase. Él asigna la actividad y luego él diseña la rúbrica de evaluación para juzgar qué tanto se ha cumplido con la actividad solicitada. Vamos a abrir acá el ejemplo de rúbrica. Y tenemos acá una rúbrica para una hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque regularmente cuando resuelven los estudiantes hojas de trabajo, solamente se chequea, este está bueno, este está malo, este está bueno, este no, este está incompleto, y se le va restando puntos por lo que está malo, y a veces el docente como que tiene la rúbrica ya en su mente, en su memoria, y ya sabe cuántos puntos quitar, y hay aspectos que tenemos que juzgar.
dentro de la actividad del estudiante, porque pueda que expresó la respuesta, está bien, la respuesta es correcta, pero quizás no dejó procedimientos, se saltó pasos. Quizá la respuesta está todo bien en su trabajo, pero no mantiene orden, no mantiene limpieza. Entonces hay aspectos que el docente debe considerar al momento de calificar, no solamente juzgar los resultados, sino también juzgar el proceso y cómo presentó tales resultados. Entonces acá tenemos una rúbrica que en este caso tiene varios criterios. Acá tenemos los criterios de evaluación: primero, orden y limpieza, 0.5 puntos; respuesta a los problemas, 5 puntos; fecha de entrega, que haya entregado su tarea el día correcto; trabajo en equipo, que hayan podido organizarse. Esta es para una rúbrica colectiva. Y tenemos acá el nivel de adquisición de las competencias para esta actividad. Tenemos muy competente, tenemos competente, regular, necesita mejorar o deficiente. Y para cada aspecto a evaluar hay un criterio que el docente va a juzgar. Por ejemplo, acá, para que sea muy competente, él debe mantener un orden adecuado en los procedimientos que utiliza para resolver cada uno de los 5 problemas que se le planteen. No utiliza corrector, no hace tachones, y en este caso él está implementando una estética que hace que su trabajo sea atractiva y que lo presente de manera que el docente realmente se sorprenda porque es un trabajo excepcional. Deficiente sería que su trabajo refleja múltiples tachones, borrones, incluso a veces las hojas están hasta arrugadas, no deja proceso de cálculo, o a veces los procedimientos están fuera del margen. Entonces todo esto lo puede juzgar el docente dentro de su rúbrica de evaluación. También tenemos acá una rúbrica para una presentación dentro de la misma hoja de trabajo. Porque, por ejemplo, cuando los estudiantes realizan hojas de trabajo, generalmente cuando son grupales, a veces tienden a distribuir mal el trabajo, tienden a dejarle al que domina más el área de matemáticas la mayor cantidad de problemas. Ellos tal vez se quedan con uno o dos si es que realizan la hoja, porque a veces no lo hacen. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde el fin del trabajo colaborativo. Mientras que si, por ejemplo, realizamos una presentación después de la hoja de trabajo, implica que todos los estudiantes dentro del grupo deben conocer qué es lo que tiene el trabajo, cómo lo realizaron, qué estrategias implementaron, qué dificultades tuvo el grupo, cómo las solucionaron. Implica una reflexión sobre el mismo trabajo. Y acá ya la rúbrica ya se vuelve una herramienta más completa porque invita no solamente al docente a calificar, sino también invita al estudiante a una autorreflexión y autoevaluación de su proceso de aprendizaje. Acá tenemos los criterios, que es redacción y ortografía en la presentación, los elementos de la presentación, que estos sean visualmente atractivos, y que, por ejemplo, se va a incluir fotografías de su hoja de trabajo, que estas no sean fotografías así movidas, que pueda verse claramente el procedimiento y los pasos a realizar. Tenemos acá lo que es diseño de la presentación, y también podríamos agregar que cada estudiante, cada miembro, participe dentro de la presentación para que se demuestre el análisis crítico de cada uno de los estudiantes. Entonces, si se fijan bien, todas estas herramientas que hemos discutido en esta oportunidad son herramientas que cualquier docente puede implementar, pero que en este caso para el área de matemáticas se debe seleccionar primeramente qué propósito queremos atender y luego ya adecuar dicha herramienta a nuestros temas y módulos de estudio.